santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y sigue diciendo el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, cuando nosotros venimos al tabernáculo de Dios, o como dije, que comúnmente llamamos la iglesia, vamos para la iglesia, tenemos que venir pensando en que en este lugar está Jehová en su santo templo. Mire lo que dice aquí. Jehová está en su santo templo. Esa es la razón, hermanos, que nosotros tenemos que venir a buscar esa bendición de Dios directamente de parte de Dios. No vamos a decir que la bendición viene del pastor. Hermanos, la bendición viene directamente del Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero en este momento quiero hablar sobre cómo adoramos a Dios. ¿En qué forma podemos adorar a Dios? Mire lo que la Biblia nos está enseñando allá en Apocalipsis, en el capítulo 14, donde el Señor nos hace, a través de su palabra, hermanos, nos recuerda algo muy importante que a veces nosotros pasamos desapercibido. El ángel que tenía o que volaba en medio del cielo, ese ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblos. Ese ángel, hermanos, dice el versículo 7, que decía en alta voz, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿En qué forma nosotros estamos adorando a Dios cuando vamos al templo? ¿En qué forma estamos adorando a Dios cuando nos reunimos en la casa de oración? Hermanos, no sé si habremos buscado o habremos encontrado la palabra clave, que es adorar. ¿En qué forma tenemos nosotros que adorar a Dios cuando estamos aquí en la casa de oración? Primeramente, yo quisiera enfocar algo. ¿Cuál es la forma en que tenemos que adorar a Dios? Cuando estamos en el templo, dice las Escrituras que Jehová está en su santo templo. Quiero recordarles algo. Aquellas personas que han asistido alguna vez a una corte,
¿qué es lo que sucede cuando el juez va a entrar? Hermanos, hay una orden. Hay una orden que se anuncia que el juez va a entrar y todos tenemos que ponernos de pie. Tenemos que guardar un respeto para el señor juez que va a entrar. Y el juez, cuando se va a sentar, también entonces da la orden que pueden sentarse. Estamos honrando, respetando al señor juez. Pero estamos aquí ahora, que es lo que yo quiero que entendamos, hermanos. ¿Cómo es que necesitamos nosotros adorar a Dios? Hay muchas iglesias que no han descubierto o no saben cómo podemos nosotros adorar a Dios en su tabernáculo. Vamos a ver qué es lo que Jesús hizo cuando Él se iba a dirigir al Padre. Ya estamos entrando a la etapa, hermanos, que cuando estamos adorando a Dios, es cuando nosotros nos estamos dirigiendo a Dios. La adoración a Dios no es los cánticos, hermanos. No es la forma en que nosotros estamos adorando a Dios. Estamos alabando a Dios con los cánticos. Pero adorar a Dios en el templo, vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo cuando se fue a dirigir a su Padre en oración. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Por qué es tan importante, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres? Mateo 26, versículo 39 dice de esta manera: y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró. Esto fue Jesús. Cuando Él entró al Getsemaní y Él escogió a unos discípulos y después escogió a 3 y le dijo a ellos: oren, oren. Yo voy a apartarme un poco para también orar yo. Las Escrituras nos enseñan que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir postrar? ¿Es quedarnos parados en la silla y vamos a orar? ¿O nos vamos a estar sentados en la silla y vamos a orar? Esa es la forma en que estamos obedeciendo a Dios cuando nos dice: hay que adorar a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Jehová, el Señor, nos da siempre la bendición o el agrado cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió con Caín y Abel? Abel ofreció lo que Dios quería que le ofreciera. Mas Caín ofreció lo que él quiso ofrecerle a Dios. Son dos cosas distintas.
Y de esa manera podemos darnos cuenta que cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, el Señor nos bendice. Y cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestra oración, en el templo, porque Jehová está en su santo templo, tenemos, hermanos, que honrar a Dios con respeto y con honra, porque el Señor de los ejércitos está en su santo templo. No sé de dónde han sacado algunas iglesias que tenemos que orar de pie, o tenemos que orar sentados. Hermanos, vuelvo a lo que nos dice Apocalipsis, para que recordemos el mensaje que tenemos la iglesia del ministerio de la verdad presente. Si queremos llevar este evangelio de la verdad presente, queremos llamarnos iglesia del ministerio de la verdad presente, hermanos, tienen que obedecer a Dios. Este evangelio nos enseña bien claro que este evangelio eterno, que debe ser predicado en todo lugar, y hay que darle la gloria a Dios. Hay que pronunciar, hermanos, que la hora del juicio de Dios ha venido sobre nosotros. Y tenemos que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Estamos adorando a Dios sentados en nuestras sillas para orar. Estamos orando de una manera ilícita, hermanos, de pie, como que si estuviéramos nosotros en una corte terrenal. ¿O es que estamos obedeciendo a Dios? Perdón, estamos obedeciendo a los hombres antes que a Dios. ¿Quién le ha enseñado, hermano, a ustedes que tenemos que orar sentados? ¿O tenemos que orar de pie? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la adoración, en cuanto a la oración. Fíjese lo que le estoy diciendo. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos está enseñando en cuanto a adorar a Dios y cuando estamos orándole a Dios. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 22 y el versículo 6 al 9. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al 9. Hablando aquí Juan en la isla de Patmos, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel. Hermanos, Él envió su ángel para decirle a Juan lo siguiente. Para mostrar a su siervo las cosas que deben acontecer en breve. Él mandó un mensaje con este ángel. El ángel estuvo hablando allí con Juan.
Y sigue diciendo en el mensaje, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía, hermanos, de este libro. Y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Cuando él oyó estas palabras y él se encontraba enfrente del ángel, ¿usted sabe lo que él hizo? Dice que me postré a adorar a los pies del ángel. Y fíjese que el versículo 9 me dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos platicar en este momento. ¿A quién estamos nosotros adorando de verdad? Yo en esta mañana estuve oyendo de una noticia en el momento en que yo ya me había despertado. Y estaban diciendo, hermanos, de que el Papa llamado Francisco iba para su tierra, allá en Argentina. Estaban preparándose y oía yo perfectamente bien, hermanos, que una persona decía, porque este es el representante de Dios en la tierra. Y ese representante permite que le adoren, lo adoren en todo su sentir, y se olvidan que hay un Dios en los cielos. También, hermanos, hay otra cosa en que el hombre se olvida. El hombre se olvida. ¿Y qué es lo que se olvida el hombre? Que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña, como leí ahora mismo, de que hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. Aquí en la tierra, hermano, no hay un representante de Dios. Porque para haber un representante de Dios, tiene que haber salido de los cielos. Tiene que haber salido de los cielos. No sé si ustedes saben lo que es un embajador. Un embajador, cuando sale de su país y llega a otro país, tiene, número uno, el escudo de su país. Tiene la bandera de su país también. Y esa persona está representando a aquel país. Si esa persona hace algo en contra a la voluntad del país, no está haciéndola, entonces ya no es un representante legal para que la gente le respete como tal. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay que adorar a Dios. Seguidamente, hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice Nehemías, porque yo quiero caminar un poquito con la Biblia de las cosas que como el Señor nos está diciendo. Porque no quiero que vayan a decir, pero pastor, usted solamente cogió un versículo y ya. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Nehemías. En el capítulo 8, Nehemías capítulo 8, versículo 6. Los que hemos leído algo de las Sagradas Escrituras,
Y vemos ahora aquí en este capítulo, nos estamos dando cuenta qué fue lo que sucedió. Pero yo quiero compartir con ustedes el versículo 6 del capítulo 8. Entonces dice que bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Ah, sí, yo voy a adorar a Dios puesto de pie, parado. Voy a adorar a Dios sentado. Hermanos, la Biblia nos está enseñando cómo tenemos nosotros que orar. Si nosotros no oramos como el Señor quiere, ¿usted cree que Dios nos va a bendecir? Yo diría que no. Y si Dios no nos bendice, ¿quién es entonces el que nos hace ver que Dios nos está bendiciendo? Muy sencilla la respuesta. Si Dios no nos bendice, entonces, hermanos, Satanás es el que nos está bendiciendo. Satanás es el que nos está haciendo ver, ahí sí estamos bendecidos porque estamos haciéndolo de esta manera. Les invito a abrir también sus Biblias en Daniel. Vamos a ver qué es lo que nos habla el profeta Daniel. En el capítulo 3, versículos 7 y 15. Vamos a leer el versículo 7 y después leemos el 15. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Estuve leyendo este versículo porque quiero que enfoquemos la orden de un ser humano, la orden de un rey de aquí de la tierra. Él hizo una estatua y quiso que a esa estatua la adoraran. Hermanos, él quería que esa estatua la adoraran. ¿Y cómo la iban a adorar? Porque la Biblia nos está diciendo que tenemos que adorar a Dios sentado. Tenemos que adorar a Dios parado. O cuando el predicador se hinca, la congregación se va a mantener en pie. Vamos a ver lo que pasó con el profeta Daniel, porque cuando a estos hombres a quienes acusaron de no adorar ni postrarse delante de esta gran figura que habían hecho. El versículo 15 nos dice que ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Está hablando aquí Nabucodonosor, le está diciendo a aquellos tres varones. Os postréis y adoráis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora que seréis, entonces echado en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y quién será el Dios que se pueda librar de mis manos?
Hermano, estamos hablando solamente de una orden terrenal. Pero ¿qué pasa con la orden de Dios? ¿Cómo es que tenemos que adorar a Dios? Vuelvo a preguntar, ¿será que tenemos que adorar a Dios sentados? ¿O tenemos que adorar a Dios puesto de pie? ¿Cómo entonces adoramos a Dios? Hoy en día, la oración de Dios se ha perdido completamente. La adoración de Dios en su tabernáculo o en su casa de oración, hermano, se ha perdido. Están cambiando el mandamiento. Oran sentados u oran parados. Menos hincándose de rodillas porque no quieren postrarse delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Están rechazando el mensaje del tercer ángel. Y sin embargo, decimos que somos de la verdad presente. De eso hay mucho. Hermanos, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 11. Apocalipsis capítulo 7 versículo 11. Y bien claro que la palabra de Dios nos dice: y todos los ángeles, oído a mis hermanos, todos los ángeles. Yo creo, hermanos, que nosotros como seres humanos somos más que pecadores. Pero estos eran ángeles que estaban al lado del Señor, allí a su alrededor. Miren lo que dice. Todos los ángeles estaban en pie. Oigo, ellos estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron. ¿Quiénes se postraron, hermanos? Los ángeles. Y aquellos 4 seres vivientes, dice que se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraban a Dios. Entonces vuelvo y pregunto, ¿de dónde salió la doctrina que no hay que arrodillarse? Yo quisiera compartir un poquito sobre la sierva de Dios. Lo que nos dice en el libro La Oración. En la página 249, nos dice de la siguiente manera: vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción, el espíritu de reverencia a Dios, que enseña a los hombres cómo debemos aproximarnos a su Creador.
con santidad y respeto mediante la fe, no en sí mismo, sino en un mediador, así que como el hombre se mantiene seguro bajo su cualquier circunstancia en lo que se coloque, el hombre debe ponerse de rodillas. Hermanos, aquí nos está diciendo la sierva de Dios, debemos de ponernos de rodillas como el súbdito de la gracia y cuando suplica ante el estrado de la misericordia y puesto que recibe directamente los dones de la mano de Dios, siempre debiera tener gratitud en el corazón y expresarlo en la palabra del agradecimiento y alabanza por esos favores inmerecidos. Pero hermanos, es muy difícil, ¿verdad? Arrodillarnos. Es muy difícil hincarnos, humillarnos al Señor. Yo quiero que compartan otra cita bíblica conmigo. Porque, hermanos, mientras que no sabemos las cosas, yo no quiero decir en ningún momento que somos justificados, porque la Biblia nos dice que seremos juzgados por lo que no conocemos y vamos a ser juzgados también por la ley. Pero en esta mañana, en este momento, usted está siendo consciente de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Crónicas. Hermanos, ¿por qué es tan importante? A veces nosotros, por tercos, por cabezones, no nos queremos humillar delante del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿En qué forma van a orar? Humillados. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, cuando somos desobedientes a Dios, somos pecadores. ¿Por qué fue que Adán y Eva perdió el privilegio de estar en el Edén? Por ser desobediente. Ya usted sabe que para orar, hermano, por favor, hínquese de rodillas. Hay un versículo en la Biblia donde nos dicen que hubo un momento donde el Señor oró y sus discípulos estaban sentados. Y ese versículo es cuando ellos estaban en la cena. Nosotros no podemos, si vamos a un restaurante a comer, no vamos a hacer el ridículo, hermanos, de coger y arrodillarnos allí en el restaurante. Podemos orar como hicieron los discípulos. Ellos estaban allí cenando y oraron. Pero ahora el Señor nos pide que nosotros oremos humillados a Él, estemos en ese momento de oración adorando al Señor. ¿O es que usted piensa que si usted se humilla al Señor, está sirviendo a quién? Pues yo pienso que está sirviendo a Dios si usted se humilla. Pero si usted se queda
sentadito en la silla, o si usted ora allí parado en las sillas, en el templo ora parado, ¿usted sabe a quién usted está adorando? Está adorando a Satanás. Porque, hermanos, usted no está obedeciendo a lo que Dios quiere que usted haga. Vamos a ver lo que nos dice allí Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Porque, hermanos, hoy hemos saltado la Biblia como dice su palabra, línea sobre línea, mandamiento tras mandamientos, un poquito aquí y un poquito acá. Eso es lo que hemos hecho hoy. Nosotros estamos buscando versículos para que usted no diga, pero que el pastor nada más dijo una sola cosa. No, vamos a ver lo que nos dice aquí en Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia. ¿Qué es adorar a la bestia, hermanos? Es lo contrario de adorar a Dios. Y yo he visto tanta gente postrándose de rodillas, adorando al que se dice ser representante de Dios en la tierra. Y sigue diciendo la Biblia, recibirá la marca en su frente o en su mano. Pero también dice que beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hermanos, adore a Dios. Humíllese a Dios. Y así pueda decir que usted es del ministerio La Verdad Presente. Tenga cuidado. Hay temas, hermanos, hay temas que podría pasarme yo más tiempo predicando sobre el por qué a veces nosotros hacemos las cosas sin darnos cuenta, y que Satanás nos pone una venda en nuestros ojos para que no veamos, y en nuestros pensamientos nos lo ocupa para que no pensemos lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, hay más tiempo, si Dios nos lo permite, que podamos estar dando estas enseñanzas para que no sigamos pecando. Vamos a ver lo que Abraham hizo también. Vamos a leer allá en Génesis, el capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Vamos a ver qué fue lo que Abraham hizo. Génesis 17:3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Caer sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: hermanos, ¿usted quiere que Dios le escuche la oración? Póstrese delante de Dios. Hinque sus rodillas delante de Dios. Y va a pasar lo que pasó con Abraham, que después que él puso su rostro casi en tierra, Dios le habló diciendo. Vamos a ver lo que nos dice también. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios
en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que nos dice Levítico capítulo 9, versículo 24. Levítico 9, 24 dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto, la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, dice que se mantuvieron parados, no respetaron, no importa que Jehová entrara allí en el fuego. Hermanos, vuelvo a leer con mucho cuidado. Y viendo todo el pueblo, dice, alabaron y cayeron sobre sus rostros. No vayamos a ser, hermanos, duros de servicio y que nos dé pena humillarnos delante del Señor. ¿Verdad que estamos viviendo en tiempos peligrosos? El hombre está poniendo mandamientos que no pertenecen a Dios. Y que el hombre como corderito manso está siguiendo a aquellas personas que están dirigiendo erróneamente el pueblo de Dios. Pero la Biblia enseña una cosa, que con esto quiero terminar, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y manteniendo las Biblias abiertas, vamos a escuchar, vamos a leer lo que están en su casa, qué fue lo que pasó en Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice el Señor en su santa palabra, estaba hablándole a la iglesia de la Odisea. Estaba hablándole a la iglesia de la Odisea. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Usted se quiere sentar en el trono con Dios? Venza a eso entonces, obedézcale a Dios, humíllese delante de Dios, ore, hincado delante de Dios, no sea rebelde. Así como también sigue diciendo la palabra de Dios, que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No vaya a decir como me han dicho a mí, yo recojo lo bueno y aparto lo malo. Ahora, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Que en este momento yo he predicado. No sea como aquellas personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor tenga misericordia, hermanos, y que este mensaje haya podido penetrar en vuestros corazones. Recuerden, adora a Dios
el que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú te mereces la honra y la gloria. Permite, Señor, que nosotros seamos obedientes a tu palabra, que aprendamos cómo es que tenemos que adorarte, Señor. Que pensemos que somos de este pueblo de Dios que obedece a tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ahora aquellos que están en sus hogares oyendo este mensaje, terminando, Señor, con este mensaje, estas alabanzas, Señor, bendíceles. Bendíceles en gran manera, Padre. Y a que ahora vamos a ser despedidos, llévanos con la bendición tuya a nuestro respectivo hogar. En el nombre de Cristo. Amén.